tu regazo, te quiero adorar y que me estés escuchando, que disfrutes mi adoración. Ven, disfruta mi adoración. Ven, disfruta mi adoración. Bésame con besos de tu boca. Quiero estar sentado en tu regazo. Te quiero adorar y que me estés escuchando, que disfrutes mi adoración, que disfrutes mi adoración, que disfrutes mi adoración. Es bello saber que cuando nací fue por tu placer, fue por tu placer. Es bello saber que cuando abro mi boca, tú sientes placer, tú sientes placer. Es bello. Ahí sí, mil perdones, todavía tenemos ciertos problemitas con la tecnología, pero ya estamos al aire y estamos en este encuentro precioso con el Evangelio, lo que conocemos como Evangelio, que es esta narrativa que el Eterno ha puesto para nuestras vidas a través de la carga de sus discípulos y aún los que no siendo directos levantaron testimonio. Estamos meditando en esta presentación tan especial a través de Jonathan, conocido como el apóstol del amor. Y hemos venido haciendo una meditación del verso a verso de cada uno de estos capítulos y en este día hemos llegado hasta el capítulo 9. Y cómo no rogarle al Padre y agradecido por este instante, esta añadidura y esta virtud de la tecnología, que esta meditación que vamos a hacer sobre la lectura de esta palabra dentro del contexto del pueblo hebreo y asimismo dentro del tiempo en que fue narrado esto, nos va a ayudar a entender muchas cosas de la escritura que hemos sido extraviados a causa de este desconocimiento y entender que con cuánto celo debemos nosotros perseverar en la palabra. Así que para los que es esta preciosa familia que me ha venido a acompañar hoy día, mi hermano Luchito, mi hermana Marita, muchas gracias. Y todos los que en celo son guardados. Asimismo, para los que nos acompañan desde sus casas y hay un despertar en sus corazones sobre esta condición. Así que yo les invito, acerquémonos al trono de la gracia una vez más y roguémosle al Padre, al Creador nuestro, Hacedor nuestro, Rey del universo, que nos ha dejado su bendita palabra para resguardarnos de la perversidad del mundo actual, de este siglo perverso, malévolo, que contamina y siembra cizaña en medio del trigo. Padre, te doy infinitas gracias por esta oportunidad que nos das y te ruego que seas con nosotros, que tomes el absoluto control de nuestro ser, Padre amado. Pongas resguardo en los labios y resguardo en la mente para que en la lectura no nos extraviemos y en el contexto no divagamos. Te doy gracias, Señor,
por estos instantes que nos añade. Nos anuncia un propósito especial. ¿Qué nos anuncia? Dice que al pasar vio a un hombre ciego de nacimiento, ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó este? ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Si nosotros no tenemos la percepción, la concepción del pueblo judío, del pueblo hebreo, no vamos a entender esta pregunta, porque sería una necedad. Si nació ciego, ¿qué pecado puede tener él? La simple apreciación. Debemos entender que ya había sido desechado la condición propia de que los pecados de los padres lo pagaban los hijos. Ya lo había dicho el Señor en Jeremías mismo, ¿no? Dice, no se diga más, y vale la pena que vayamos despacito entendiendo esto a causa de Dios. Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31 nos explica, y entonces va a ser un capítulo 9, que es un choque directo con la interpretación de la ley, ¿sí? De la ley conocida como talmúdica. Y esto debemos entender. Jeremías 31, versículo 29, dice así, en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad, los dientes de cada hombre que comiere las uvas agrias tendrá la dentera. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Ya estaba anunciando lo que el Señor
iba a redimir a través de la vida de su Hijo. Y esa condición propia, que a veces en dogmas torcidos, sacados fuera del contexto, se habla de las famosas maldiciones generacionales y una percepción equivocada de las consecuencias. El Señor no opera en injusticia, Él es justo. Y si Él operara en absoluta justicia, ninguno estuviésemos aquí. Ninguno. Si Él operara en absoluta justicia, ninguno. Y seamos conscientes, no porque tengamos algo de revelación, nos hemos justificado. La sangre nos justifica. La perseverancia nos lleva a santidad. La fe, la fidelidad a los mandamientos de Dios me resguardan de la perversidad. Y esto debe ser claro. Entonces, pero en el mundo en que estaban viviendo, esto percibían. Y esto percibían. Y si usted no entiende esto, era fácil de decir, ¿qué habrá hecho para que pase esto? Y hasta esto acompaña hoy en día. Cuando vemos que le pasa mal, alguna cosa mala a alguien, ¿qué decimos? ¿Qué habrá hecho? ¿Qué estará pagando? Y esa es una condición propia del juicio sin misericordia de unos para con otros. ¿Por qué no dicen lo mismo cuando a una persona le va bien? Dice, qué bien habrán hecho sus padres para que le vaya bien. ¿No es cierto? Eso nunca dicen, solo van es por la maldad. Siendo que el Señor sabe cómo hace las cosas. Y en este tiempo es fácil pensar. Y dicen, ¿por qué le habrá pasado a esta persona tal cosa siendo buena? Y siendo que a los malos les va bien. Y usted ve, eso es de lo cotidiano. Pero les repito, eso no ha escapado del Señor. Y lo único que muestra, al igual que la luz de esta mañana, que nos está acompañando en esta preciosa mañana, asoleada ya aquí en la ciudad de Riobamba, nos acompaña este mismo sol que nos está cobijando a nosotros, que calienta nuestros cuerpos, que da vida a las plantas, alegra a muchos, está sobre justos e injustos, en espera que se acaben de arrepentir, la plenitud de los gentiles. Entonces, cuando se hace esta percepción, debo entender que dentro del judaísmo, porque todos los que están aquí, la narrativa de este evangelio, es en medio de ¿qué? De un pueblo judío, de un pueblo aleccionado a través del judaísmo de la época, en las diferentes vertientes, sean saduceos, sean fariseos, sean esenios, sean celotes, cada uno de las líneas, pero dentro de un pueblo judío. Y ellos, dentro de su pensamiento, utilizan una vertiente que es conocida como la cábala. Dentro de la cábala y la numerología, se habla mucho y se explica mucho en esa condición sobre el propósito de la existencia y que cuando no ha sido cumplida la misión que tenemos y partimos de este mundo, ellos regresan a cumplir y a acabar la misión. Por eso es la pregunta de sus discípulos, ¿quién pecó? ¿Quién pecó? ¿Sus padres o este, que ya nació así? Si usted no tiene esta concepción, no tiene este conocimiento, nunca va a entender esto. Y cualquier explicación va a ser válida. Mas cuando yo tengo el contexto del pueblo, ya la pregunta toma sentido por lo que les enseñaba. Y le preguntan, repitamos, versículo 2, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí. Entendamos que la palabra Rabí viene del hebreo y no es tan corta en el hebreo, sino habla de la majestuosidad de lo supremo. O sea, Ra es lo superior, lo sublime. Entonces decirle a una persona, Rabí, es decirle, mi Señor, mi Maestro, mi máximo. Y el Señor se encargó de decir, a nadie llamen así. A nadie llamen así. Nos reservamos. Por eso yo me quedo en la pausa del lector de la palabra y un hermano apasionado. No paso de eso. Los títulos me atemorizan porque cada título implica condición de responsabilidad y ser pesados como tales. Me dedico a leer la palabra y a buscar el contexto y poder compartir con ustedes. El anhelo más grande, como muchos que me anteceden, es que esta palabra, siendo que quede guardada a través de esto para los que perseveran, y en particular en mi casa, que tendrá alguna ilusión de escuchar en los años a su padre o a su abuelo. Y quien quita, si es que el Señor no viene antes, a causa de los acontecimientos que alguien quiera reconocer en esta vida al que vaya a partir. Pero en todo caso, Rabí, mi supremo, mi superior, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Yeshua,
No es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Se manifiesten en él. Y con eso el Señor está cerrando toda la posibilidad. No es por pecado, no es porque este está cumpliendo algo hizo en la otra vida y está queriendo cumplir su misión. No. Le pasa esto por esta condición, para que Dios se manifieste. Y era una condición impresionante. Y este acontecimiento va a generar un antes y después dentro del ministerio del Señor. Algo impresionante lo que vamos a empezar a entender en esta narrativa de este capítulo 9. Y cuando empieza a explicar esto, el verso 4 dice lo siguiente: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy al mundo. ¡Qué percepción! En la noche, en el atardecer del día sexto y al inicio de este precioso día, ya en la tercera de las vísperas, ayer en la noche para nuestra concepción, cuando dábamos inicio a este precioso tiempo, el Señor me llevaba esta palabra, que Él es la luz, se presenta como la luz del mundo. ¿Y cómo persevera? Y al anunciar el sonido del shofar, se anuncia que la luz está llegando. Y que cada vez que el pueblo se acostumbre a escuchar el sonido del shofar, se está acostumbrando a que viene la luz y tenemos que estar guardados en la santidad, irrepresibles y en paz, guardando nuestras casas. Y por eso esta palabra tiene que estar sellada en nuestros corazones. Tiene que ser tan firme para que nadie atente en nuestras casas. Que esta palabra sea resguardada con pasión, con amor, por nuestras casas. Porque si bien nosotros ya la entendimos, hay muchos, conforme a las parábolas, que una vez que se sembró la buena palabra, vienen y siembran la cizaña, el enemigo. Y así lo narramos, y así ya lo explicó el mismo Señor, su parábola. Entonces, me es necesario hacer la obra del que me envió, entre tanto que el día dura. Todo el mundo está activo. La noche se viene. La noche, cuando Él fue sacrificado. Y cuando los vientos de doctrinas acompañan la perversidad, la maldad de estos tiempos, de esos hombres de los cuales Timoteo recibe el consejo de su maestro, Saulo, cuando le dice que tenga cuidado, tenga mucho cuidado, porque los tiempos finales son peligrosos. Habrán hombres amadores de sí mismos y todas las características en el capítulo 3 de esa preciosa carta. Y queremos estar atentos. Por eso el versículo 5 que dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy al mundo. La única posibilidad que tenemos nosotros de caminar una senda de justicia aquí en la tierra es a través de Jesús, a través de Jesús. Es la única, y lo que Él dice, y no fuera del contexto. Por eso queremos apasionarnos por entender el contexto. ¿Por qué dijeron esto? ¿De qué estaban hablando? ¿Por qué decir que nació ciego y entonces a qué horas pecó? Entonces, si no entiendo yo estas concepciones, no puedo entender. Versículo 6. Versículo 6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó bien. Debemos entender esto. Siloé, el enviado, el mismo, Yeshua, Siloé. Ese estanque es el simbolismo de su venida, de su presencia. Y él, esta condición, bueno, se ha hablado mucho que por qué escupió y hizo con la tierra lodo y esas cosas. Él, cuando hace todo esto, está resaltando su majestuosidad. Es su majestuosidad. Y vamos a ver en qué día lo hizo, por qué lo hizo, para chocar con los preceptos del hombre, los conceptos ideológicos del judaísmo de la época, al igual que los conceptos ideológicos contaminados de las denominaciones de hoy. Igualito, porque cada cual saca su apreciación. Líbreme de levantar alguna denominación nueva o una percepción. Estoy hablando del concepto de la época en que vivían. La Halajá, que es un libro particular dentro del judaísmo, le marca
30 condiciones que usted básicas, y de ahí se hace todo un libro de lo que usted puede y no puede hacer en el Shabbat, en el día del Señor. Y entonces, una de las cosas que no podía hacer es hacer trabajos con la tierra. Porque ¿cómo se hacía el adobe para la construcción de las casas? Se cogía agua, se mezclaba con tierra y se hacía adobe. Entonces, el Señor, al escupir sobre la tierra y mezclar y producir lodo, estaba haciendo un trabajo prohibido por la interpretación rabínica dicha en la halajá, que para ellos tiene el nivel de ley. Eso es lo que marcaba. Por eso lo hizo, porque él sencillamente con una palabra pudo abrirle los ojos. ¿Qué necesidad tenía de escupir y hacer lodo? El milagro estaba dirigido a los que guardaban con mayor celo la ley interpretativa, la ley dogmática, la ley denominacional, y no la ley de Dios. Y no la ley de Dios. Y en eso tenemos que tener celo y ser guardados. Entonces, dice el versículo 8, los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy el mismo, el que nací ciego, no veía nada, y ahora veo, ya no necesito mendigar. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Yeshua hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Está hablando, ¿verdad? Esta condición y atemoriza. ¿Hizo lodo? ¿Trabajó? Era un mensaje directo. En la literatura latina diría mensaje al general, para los que alguna vez leyeron algo de literatura latina. Llevaron, dice, cierro el paréntesis, capítulo 9, versículo 13 de esta preciosa presentación de Jonatán, conocido como Juan. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo. Aquí está la clave. Era día de reposo. Cuando Yeshua había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Si hubiera sido otro día, ni se les hubiese importado. Pero como hizo lodo en día de reposo y chocaba con su ley talmúdica, su ley de la halajá, chocaba con su denominación, le llevaron los fariseos a juicio. Versículo 15. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. ¿Qué más quieren que les diga? Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios. Imagínense, de una, no procede de Dios. Y les digo, hermanos, en la corta edad en que perseverando en esta palabra me he encontrado con algunos, me ha producido tristeza cuando ha habido juicio sobre este ministerio y sobre esta lectura de la palabra por ciertas condicionantes que existen al hombre para poder presentarse como ministro. Por eso ni siquiera me presento. Lector de la palabra. Los que se consideran maestros, con todos los títulos, merecidísimos, no les niego nada, sabrán dar cuenta delante del trono de la gracia, sus atributos y lo que defienden en su dogma. Y si eso les lleva a alivio final al pueblo, que sin el precepto, sin el resguardo de la verdadera fe, que es emuná, la fidelidad a los mandamientos, a la instrucción de Dios, pueden sostener sus casas. Llevaron a los fariseos. Sí, claro. Y aquí el problema era que era día de reposo y chocaba con los dogmas. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo.
Entonces algunos fariseos decían, este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. En la ley establecida por Dios a través de Moisés, se establecían condiciones. Y ellos, en el celo por proteger la ley, se exageraron en las condiciones del resguardo. Y no entendían que la esencia era la misericordia. Por eso es que en la ley de la halajá, si una persona estaba enferma, solo había como ponerles un bálsamo. Y eso, una de las casas. Cuando digo una de las casas dentro del judaísmo, tenemos una condición propia, que habían diferentes vertientes. La de Shammai, la de Gilel, la casa de Shammai era muy drástica. Decían, si usted se enfermó en Shabbat, es porque el Señor le está llamando, así que si se muere, bien muerto. Mientras que los de Gilel decían, no, póngale en un bálsamo hasta que acabe el día de reposo y ahí se le sana completamente. Entonces, todo lo que hacía el Señor en día de reposo era para chocar contra su ley talmúdica, su ley de la halajá, no con la ley que estableció su Padre para santidad al pueblo y todos los que no ser redimidos del tiempo final y resguardados en este precioso principio. Si todos tuvieran el celo de la palabra, estuvieran atentos, dejaran sus oficios, le creyeran al Señor, ¿cuánta santidad hubiera sobre la tierra? Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces, ya le consideraban pecador a Jesús, a Yeshua, porque estaban incumpliendo una ley de ellos, no una ley de Dios. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, ¿que es profeta? Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que habría recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Recuerden que esta traducción tiene una carga contra el pueblo mismo. Realmente aquí, cuando se vean a los judíos, son estos fariseos. Porque el Señor Jesús, el Señor Yeshua, a toda la manifestación de su ministerio fue solo en su pueblo judío. Solo para ellos. No había otro pueblo. Y yo debo entender eso, con celo. Entonces, cada vez que dicen los judíos despectivamente, está hablando de los que le acusaban, porque sus discípulos eran judíos. Los 4,000 que comieron, todos eran judíos. ¿Sí? Los que andaban en las barcas eran judíos. Entonces, no se convencían estos que este había nacido, y entonces llaman a los padres a concilio. Imagínense este alboroto que se armó por esta condición. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron, les dijeron, sabemos que es este nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. A quien le haya abierto los ojos nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, pregúntale a él. Él hablará por sí mismo. Y la cosa se puso ya un poco tensa, porque ellos tenían dominio. Pertenecer a una comunidad y ser rechazados o ser juzgados por ellos en la comunidad no es como ahora, pues que alguno por perseverar la palabra le apartan en una congregación y no pasó nada. En la comunidad judía de esa época y actual, si una persona transgrede uno de sus principios, es expulsado de la comunidad. Entonces, si tiene campos, lo que produce el campo no puede atender a un expulsado. Entonces era peligrosísimo. Por eso es que ellos dicen, vea, sí es mi hijo, nació ciego, el que le abre abierto los ojos, no sé por qué, pero lo ha hecho. Entonces, pregúntele a él, ya él es adulto. Porque la condición del juicio era serio, y debemos entender este contexto.
Pero como ve ahora, no lo sabemos. A quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntele a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, dice, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Yeshua era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Y como les digo, ser expulsado no era solo, vean, no venga a la congregación, implicaba una condición de ser proscrito. No puede negociar, no puede comprar, no puede vender. Váyase a la región. Por eso era esta condición, que sus propios padres no defendían a su hijo. Y le estaban exponiendo a su hijo, diciendo, ya está grande, ya se defiende. Terrible. ¿Cuántos de nosotros dejaremos así el desvarío a los hijos? Muchos estaremos dispuestos, que Dios nos guarde, ir a cualquier condición por cada uno de nuestros hijos, para los que somos padres. Y nos apasionan nuestros hijos cuando amamos, cuando entendemos que han sido un encargo de parte de Dios, y cuando nos mande a llamar, nos va a preguntar cómo quedaron sus hijos, cómo quedó su cónyuge, que es lo más sensible, cómo quedaron sus hijos y los hijos de sus hijos. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y es la condición que me entristece. Siendo que el Señor opera milagros, ¿por qué nos metemos con su palabra? Siendo que su palabra dice que cielo y tierra pasarán, ni una tilde, ni una coma pasará. Y nos metemos a chocar con palabra. Siendo que los mismos apóstoles nos anuncian, tengan mucho cuidado de los neófitos, de los inconstantes que tuercen todas las escrituras. Siendo que la misma palabra nos exhorta que el que no guarda los mandamientos no ha conocido a Dios, que el tal es un mentiroso. Contaminan la palabra y alejan el pueblo del resguardo de sus principios. No lo sé, dice, pero que yo nací ciego, y que ahora veo. Que ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír, porque lo que queréis oír, otra vez, ¿queréis también vosotros haceros sus discípulos? ¿Cómo no vamos a querer ser? Dice, y le injuriaron, y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Ah, muy bien, muy bien. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Dice, aquí estuvieron por años, enseñando la palabra, y nadie se le ocurrió abrirme los ojos a mí. Algunos ni siquiera me daban una limosna, me veían con desprecio. No les reconocía, solo experimentaba el desprecio de la gente. Cuando no había respuesta, cuando era rechazado porque era ciego, así como muchos rechazan, por sus vestimentas, por sus dogmas, de dónde vienen, por sus nombres, por su aspecto. Lo rechazan. Pues esto es lo maravilloso, dice, es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. A mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, ahí se oye. Y si alguno es temeroso de Dios, wow, porque todos somos pecadores. Y aquí está hablando un secreto. Este hombre que fue abierto los ojos, tiene no solo fueron abiertos sus ojos físicos, sino empezaron a experimentar un gozo, una experiencia de haber estado por él, porque empieza a contestarles y a contender con estos que más defendían su ley, su interpretación, que lo que había dicho Dios a través de Moisés.
Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Y esto viene de un principio, que cuando uno tiene controversias, el Señor no escucha. Si yo quiero pedir algo y me acerco al altar, y dice, yo tengo una controversia con mi hermano, dice, deje ahí lo prendo. Lo que vaya a hacer ahí en el altar. Póngase de acuerdo con su hermano. Y luego que se ponga de acuerdo, venga y presente su necesidad. El mismo apóstol Pedro, cuando escribe que en nuestra relación conyugal, para los que somos casados, los que hemos resistido el fuego del matrimonio con deleite, dice que cuando no tratamos como coheredas de la gracia a nuestros cónyuges, no les tratamos como vaso más frágil, nuestras oraciones tienen estorbo. Nuestras oraciones tienen estorbo. Y de esto debemos entender nosotros. Entender claramente que no estamos resguardados. Y ellos sabían esto. Y si a ella le determinan como pecador, imposible que el Señor lo apoye. Y por eso es que este hombre que había sido abierto los ojos, experimentaba una seguridad absoluta sobre la firmeza de quien le había auxiliado, independiente de lo que diga el resto. Que vosotros no sepáis de dónde sea, a mí me tiene sin cuidado. A mí me abrió los ojos. Ustedes nunca me tomaron en cuenta. Es lo que está diciendo el cielo. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso, ¿en dónde está la virtud de todos los que hemos pecado, que nos hemos arrepentido? Porque el temor, el conocimiento de Dios me acerca al arrepentimiento. La palabra, dentro del mismo pueblo, Teshuvah, arrepentimiento. Y una purificación que es conocida como la Tevilá, malinterpretado como bautismo. Muchas cosas por aprender, muchas cosas por reflexionar dentro del contexto bíblico. Y entonces, en esta condición, él fue purificado. Cuando le dijo, anda y lávate en la fuente de Siloé, del anunciado, del ungido, de Yeshua. Anda, lávate en esa fuente. Y eso es lo que anhelamos nosotros. Que todo el pueblo que escucha, que entiende, se lave en su palabra. Y así mismo escribió el apóstol Pablo cuando habla del vínculo matrimonial que es el símil entre su pueblo y la iglesia. Y cuando dice que debemos presentarla, dice purificada, lavada con su palabra. Y vale la pena que reflexionemos un ratito, vamos un ratito a la carta de los Efesios. Tenemos aquí la virtud de la palabra. En el capítulo 5, Efesios capítulo 5, cuando dice maridos, versículo 25, perdón, para los que están acuciosos. Efesios capítulo 5, versículo 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y les hacía la referencia de la carta escrita por el apóstol Pedro, que también vale la pena que ustedes tengan la referencia y no lleven al error. Primera de Pedro, capítulo 3. Algunas Biblias tienen hasta títulos y habla de los deberes conyugales. Pero cuando llega en este capítulo 3 al verso 7, ¿qué dice? Vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hay que recalcar que cualquier lectura tiene que estar sujeta a la misma palabra se afirma, la misma palabra se afirma. Y solo cuando el celo de su salvación nos mueve, entenderemos esto. Si mi motivación es una, irá a donde quiera ir su motivación. Si su motivación es de escuchar palabra de Dios y descubrir el sonido audible de su voz en nuestro corazón, entonces persevera. Regresemos a este precioso capítulo 9 presentado por Jonatán, el amoroso Juan, y poder entender esto. Si sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad,
temeroso y hace su voluntad. El que peque, no peque más. Dice, el que reconoce su pecado, se arrepiente, se aparta, alcanza misericordia. Libro de los Proverbios. Primera carta de Juan. Dice, si es temeroso de Dios y hace su voluntad. ¿Cuál voluntad? ¿La de él? ¡La de Dios! Wow. A ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Nunca, este milagro nunca se había dado. Había nacido con los ojos cerrados. Y les cuento, no es que era una edad donde no había medicina y eso. No, no, existía. Desen cuenta que muy pocos años después hay las diferentes cartas apostólicas y una en particular, la que escribe este mismo Juan, en la revelación que recibe del cielo, ahí en la isla de Patmos, sobre el mensaje a las iglesias. Y el séptimo mensaje habla de los que tenían ya dominio y había ciencia sobre los ojos, claro. Vayamos un ratito. Apocalipsis capítulo 3. El famoso mensaje a los que se autogobiernan, a los que viven en su interpretación, ya a una iglesia redimida. Apocalipsis capítulo 3, verso 14. Y van a ver de qué está hablando. Y escribe el ángel a la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Aquí está hablando la Biblia del mismo Señor Yeshua. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Esta región de la Odisea, en el tiempo histórico, si ustedes van y ven dónde quedaba la Odisea, en el primer siglo, van a encontrar el sitio. Y cuando encuentran ciertas características de este lugar, que era un lugar muy parecido a lo que sería una región, como decir, como baños, ¿sí? En donde habían vertientes de aguas, así, estas aguas que salen del volcán, aguas termales y aguas frías. Y entonces ellos tenían el concepto claro de lo que era el agua caliente hirviendo y el agua fría. Y que cuando se mezclaban eran tibias y un agua tibia ya no sirve. Porque usted en un agua caliente experimenta una sensación y en el agua fría reacciona. Pero en la tibia ahí se relaja y se duerme, ahí que puede quedarse, no hace nada. Y en esta región, que era como un puerto interno, esta famosa la Odisea, ahí se había crecido como era como puerto, había una economía, pero urgente, era un puerto. Y entonces los mercaderes de los negocios, los habitantes, ganaban mucho dinero. Si usted está en un sitio de esos y es un puerto, los que tienen hoteles rentan sus habitaciones, los que tienen restaurantes venden su comida, los que tienen ropa venden su ropa, los que han comprado los artefactos, es un gran comercio. Y ellos se crecieron en eso. Fue muy parecido a nuestra ciudad costera como Guayaquil. Y entonces, ¿en qué gastaban su plata? Se vestían y ellos se creían que eran los más vestidos. Y cuando ya saciaron sus necesidades, empezaron a invertir. Y había una escuela oftalmológica. Y ellos eran, como decir, la meca, lo máximo sobre la oftalmología. Por eso aquí el Señor les exhorta que decía, de mí compren oro. Porque ellos tienen que tener las mejores telas, porque venían los mercaderes de Oriente, de todo lado, y venían de todos los lugares, Mediterráneo, todos esos se reunían ahí, y decía, de mí compren. Y la ciencia a veces
llegado a unos colirios que les aclaraban los ojos y esas cosas. Entonces dice, de mí compré colirio. Pero había esta característica, que él decía, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí está la Teshuvá, arrepiéntete. Arrepiéntete, el arrepentimiento. Entonces de esto está hablando. Aquí este hombre que es abierto los ojos y les dice a los que le estaban juzgando por ser día del Shabbat, que chocaba con la halajá, como les repito, que es un libro donde está la normativa de lo que usted puede y no puede hacer. Si nos aplicaran esa halajá, nosotros este rato habríamos transgredido, habríamos pecado todo el día. Porque irrumpimos en muchos de sus conceptos. De hecho, le rogamos al Padre que si le estamos ofendiendo en algo que nos perdone, pero estamos perseverando. ¿Por qué me permito moverme y hacer tres cosas? Por amor de unos para con otros, proclamando este día precioso. Así que recuperémonos acá en esta preciosa narrativa en el capítulo 9 de este precioso y amoroso Juan. Dice, versículo 32, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Lo terminaron expulsando. Terminaron expulsando. Y pasó de ser un ciego que vivía de la limosna a ser un expulsado por haber recibido la sanidad de lo alto. Y amados, gloria a Dios, bienaventurados los que a causa del nombre son vituperiados. En el precioso mensaje del Sermón del Monte, ya decía, y este hombre recibió sanidad, recibió una sanidad sobrenatural y recibió bienaventuranzas por haber sido expulsado. Versículo 35, nos acercamos al final de este capítulo y de esta preciosa hora, este tiempo que el Señor nos ha permitido, y dice así, oyó Yeshua que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean, vean, y los que ven sean cegados, para juicio. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Oh, y se sintieron aludidos. Hay un dicho popular, ¿no? Dice, el que le quede el guante que se lo chante. ¿Acaso nosotros también somos ciegos? ¿Cuánta ceguera hay en nuestras vidas, hermanos? Y solo la misericordia nos ha permitido llegar a este instante. Y que estas palabras preciosas, del que vive y reina sobre nuestras vidas, del que vive y reina sobre nuestras vidas, nos resguarde. Jesús le respondió, si fueras ciegos, no tendrías pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. ¿Y cuál es lo peligroso de esto? ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Si yo no conozco lo que es bueno, soy excuso, no sabía que estaba haciendo algo malo. Pero ya Jacobo percibe esto y nos aclara. Y aquí el Señor dice, si fueras ciego, no tendrías pecado, porque no verías. Mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Si yo soy ciego y cojo algo que no me pertenece, no me pueden acusar hasta ahora, no sabía que no era de él. Si me ponen aquí algo que está en mi escritorio, soy ciego, yo entiendo que todo lo que está aquí me pertenece. Y alguien pone algo que no es mío y yo tomo, pues soy ciego. Pero si yo veo y veo algo que no es mío, que han dejado aquí olvidado, y me quiero apropiar, ya estoy pecando. Jacobo, antes de concluir, y anhelo que no se pierda la enseñanza con Cristo, les ruego, anímense, busquen el enlace en nuestras plataformas y únanse al estudio. Aprendamos.
conocido como Santiago, capítulo 4. Y nos exhorta sobre en dónde está nuestra confianza. Y vamos a hacer una lectura rápida, solo por el tiempo, del capítulo 4 de esta carta de Santiago. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestras risas se convierten en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y mucho cuidado con esto. ¿Qué dice la ley sobre el murmurar? Cuando usted va y estudia, dice: no murmure, no hable de su prójimo, no chismee, no pisotee su sangre, no lo mate. Dice: no, es que eso ya no está, ya no estamos bajo esa ley. Bueno, está juzgando lo que Dios determinó. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Versículo 13. Vamos ahora, los que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debéis decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si fueras ciego, regresando para concluir este precioso capítulo 9, en el verso 41, Jesús les respondió: si fueras ciegos, no tendrías pecado, mas ahora, porque decís: vemos, vuestro pecado permanece. Si decimos que el Señor es el que resguarda nuestras vidas, el apóstol Juan claramente nos dice, y debemos tener esta claridad sobre esta condición. Me restan 2 minutos, de los cuales no quiero desperdiciarlos, para que tengan unos minutitos, para que puedan atender alguna necesidad inmediata y no se pierdan esta preciosa palabra que el Señor ha entregado a nuestra amada Cris. Pero no dejemos de leer esto. Primera carta de Juan, capítulo 2. Cuando se habla de la transgresión, de lo que está hablando aquí: si fueras ciegos, no tendrías pecado, mas ahora, porque decís: vemos, vuestro pecado permanece. Miren lo que dice en la primera carta de Juan, capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Para todos los que se acogen. Pero con unas características especiales. Y en esto, versículo 3, y subraye, por favor. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él.
pero el que guarda su palabra. Ahora, hagamos una pausa. Cuando el apóstol escribe esta carta, ¿qué era la palabra de Dios? ¿En qué constituía la palabra de Dios? Lo que conocemos nosotros como el Nuevo Testamento todavía no estaba recopilado. No había sido todavía, si los apóstoles, mismo Juan había escrito, el Evangelio todavía no estaba presentado. Tiempo después fue recopilado como Nuevo Testamento y unido a lo que conocemos como Antiguo Testamento, que para el pueblo judío, que el que lo resguarda, se lo conoce como la Tanaj, Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué dice? El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y este es el tiempo, hermanos. Démosle gracias al Señor. Y en su misericordia podemos leer la palabra. Y fruto de leer, repetir, meditar en ella. Y sin alinearnos con ningún dogma, ni ninguna denominación, el Señor pueda alabarnos, porque somos su iglesia. Somos su pueblo redimido. Y esta hora es tan preciosa. Así que, no saben cuánto valoro su compañía, este esfuerzo de estos jóvenes que permiten estos enlaces y sacar de mejor manera y la presentación de la palabra. Y en sus casas, los que nos están viendo desde sus casas, los que en algún momento vean la repetición de esta meditación, sea de resguardo, tómenla en cuenta, no como absoluta. Nadie tiene la luz absoluta, mas anhelamos con celo prepararnos para estos tiempos con ustedes. Padre, te doy infinitas gracias por esta virtud y esta misericordia que has añadido a mi vida, Señor. Por la compañía de estos tus hijos, mis hermanos. Este es tu pueblo, Padre, por los que en la perseverar en la palabra encuentran virtud en estos tiempos. Te agradezco, Señor. Gracias, Padre. Sea usted con su pueblo. Este es su día, su resguardo, nuestra confianza en usted. Le damos gracias. En el nombre dado a los hombres, el único nombre, Yeshua HaMashiach. Yahshua HaMashiach. Padre, resguarda tu pueblo. Amén y amén. Un abrazo fraterno desde este precioso lugar, hasta cuando el Señor nos tenga por aquí. Y nos reencontramos en Minutos con Cris. A las 3 los niños no pueden estar sueltos, tienen que ser instruidos. Instruye al niño en su camino, acuérdate de eso. Y a las 5, si el Señor nos añade estos momentos, tendremos este encuentro, de este cierre de este día, que anhelo que se extienda y no se acorte. Un fuerte abrazo. Shabbat Shalom.